quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardida es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a su clase de lengua española. Espero que ya tengan todos sus materiales a manos y se encuentren cómodos. Soy su maestra Yulisa Bautista y es momento de que iniciemos nuestro recorrido de la clase de hoy. Chicos y chicas, en el día de hoy tenemos un contenido sumamente importante. Recordemos que estamos trabajando con el informe de lectura. ¿Cuál es la intención de nosotros en el día de hoy? Veamos. Hoy vamos a analizar los patrones socioculturales, las costumbres, formas de comportamiento, estilos de vida, hábitos presentes en la obra Los Amos del autor dominicano Juan Bosch.
Recordemos que en la clase anterior les dejé como tarea leer el cuento completo. Espero que hayan realizado su tarea. También en la clase anterior vamos a recordar que vimos el informe de lectura, tanto su definición, su función y estructura. ¿Qué es un informe de lectura? El informe de lectura es el reporte que realizamos luego de haber leído una obra literaria, un texto, una poesía, un cuento. Esto es un reporte de lectura. ¿Y para qué lo hacemos? Con el fin de demostrar que hemos comprendido ese texto original o para generar interés en los demás de leer dicho texto. También hablamos de su estructura. Recordemos que un informe de lectura se compone primero de una presentación, donde van los datos generales, un título, que es el nombre que le damos a nuestro reporte, y ya dentro del esquema tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la clase pasada también hablamos de la estrategia paleta. ¿Recuerdan en qué consistía? Es la forma de escribir paleta de manera vertical, de abajo hacia arriba, para tomar los datos bibliográficos del texto original, que nos servirá más adelante en el desarrollo de nuestro informe de lectura. ¿Ya están listos para nuestro recorrido de este día? Espero que sí. Hoy vamos a ver el final del cuento Los Amos, pero primero recordemos en qué parte de la historia nos quedamos en la clase anterior. Recordemos que estábamos hablando de Cristino y Don Pío. Cristino era un trabajador en la finca de Don Pío. Este se encontraba ya un poco afectado de salud. Y Don Pío no quería tener a Cristino dentro de la finca trabajando para evitar un problema. No quería a alguien enfermo. Lo llamó, le dio medio peso para el camino y le dijo a Cristino que se podía quedar a hacerse una tisana. En el momento de esa conversación, alcanzaron a ver una de las reses que había parido la noche anterior. Y Don Pío le pidió a Cristino que fuera a buscarla, a pesar de su condición de salud. Les pregunté, ¿qué creen que pasó con el cuento al final? ¿Cristino iría a buscar esa vaca? Don Pío lo habrá pensado mejor y le habrá dicho que no. Si leyeron el final del cuento, seguro se dieron cuenta de su desenlace. Vamos a ver en qué quedó la historia. Resonaban las pisadas arriba y Cristino pensó que Don Pío iba a bajar. Eso asustó a Cristino. Ellos sí, don, dijo. Voy a ir. Deje que se me pase el frío. Con el sol se le quita. Hágame el favor, Cristino. Mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro. Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. Sí, ya voy, don, dijo. Cogió ahora por la vuelta del arroyo, explicó desde la galería Don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encordó para no perder el calor. El peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío le veía de espaldas. Una mujer se tizó por la galería y se puso junto a Don Pío. «Qué día tan bonito, Pío», comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe como si fuera tropezando. «¿No quería ir a buscarme la vaca pinta que parió anoche? Y ahorita mismo le di medio peso para el camino». Calló medio minuto y miró a la mujer, que parecía demandar una explicación. «Malagradecidos que son, Herminia», dijo. «De nada vale tratarlos bien». Ella asintió con la mirada. «Te lo he dicho 1000 veces, Pío», comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el pasto verde de la sabana. Chicos y chicas,
¿Vieron cómo terminó la historia? Cristino sintió un poco de miedo al sentir el movimiento de Don Pío y fue a buscar la vaca a pesar de la condición de salud en la que se encontraba. Ahora que conocemos el final de la historia, podemos reflexionar en las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los personajes principales y secundarios de la historia? ¿Cuál es el conflicto básico del cuento? ¿Qué tipo de narrador se presenta? Pueden ir tomando apuntes. Los personajes principales y secundarios de nuestra historia son Cristino, Don Pío y Herminia. El conflicto básico del cuento, que Don Pío envía a Cristino a buscar la vaca a pesar de la fiebre que éste tenía. El tipo de narrador que se presenta es un narrador en tercera persona. ¿Cómo se soluciona el conflicto? ¿Cuáles valores se evidencian en la historia? ¿Y cuáles antivalores se ven en el texto? El conflicto se soluciona cuando Cristino, un poco asustado, se fue en busca de la vaca. Dentro de los valores que podemos rescatar en esta historia están el respeto, la responsabilidad y el agradecimiento, que se ven reflejados en las acciones de Cristino hacia Don Pío. Dentro de los antivalores tenemos la injusticia, la indolencia, el desprecio, el abuso y la ingratitud. Chicos y chicas, espero que hayan tomado nota de estas preguntas que nos sirven de reflexión y que también nos pueden servir para el análisis que haremos del texto. Hoy, como dijimos al inicio, vamos a trabajar con el contexto sociocultural que se presenta o se maneja dentro de la historia. Y vamos a ver ejemplos basados en nuestro texto original, que es el cuento que hemos trabajado desde el inicio de esta unidad. Recuerden, es el texto Los Amos, escrito por el autor dominicano Juan Bosch. Cuando hablamos de contexto, ¿a qué nos referimos? El contexto se refiere a todo aquello que nos permite establecer una interpretación. Es decir, son el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente esa situación que está pasando. También podríamos decir que el contexto se refiere a los conjuntos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Para entender un poco mejor lo del contexto, vamos a ver un ejemplo. Seguro pueden pensar en algunas palabras que se escriben igual, pero dependiendo de la situación y las circunstancias, tienen un significado distinto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, la palabra banco tiene diferentes significados dependiendo del contexto, las circunstancias en que la coloquemos. El ejemplo número 1 lo podríamos decir: vamos a jugar esta tarde en el parque, te voy a esperar en el banco. El segundo ejemplo: hoy nos reuniremos para cerrar el negocio, le espero en el banco. En ambos ejemplos utilizamos la misma palabra. Sin embargo, cuando analizamos el contexto del primer ejemplo, el banco se refiere a un asiento que se encuentra en el parque. En el segundo, según el contexto, al hablar de un negocio, estamos hablando de una institución financiera. El contexto son esas circunstancias que rodean a una palabra o situación para que podamos comprenderla mejor. La historia, una poesía, una obra de teatro, según el contexto en que se encuentre, va a tener una interpretación y eso hace que la interpretemos de forma correcta. Aquí vemos la misma palabra con contextos diferentes.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el contexto cultural y social. Cuando nos referimos al contexto cultural, estamos hablando de los valores, de las costumbres y creencias de un grupo social que influye en un hecho determinado. Cuando hablamos de la cultura, están envueltas esas creencias de un pueblo, de una comunidad determinada, ese conjunto de valores que esa comunidad o sociedad ha adquirido y va poniendo en práctica de manera conjunta. Cuando hablamos del contexto social, nos referimos a la influencia que esas características generan en las personas para realizar una determinada acción. Dependiendo del contexto cultural, vamos a actuar de una forma u otra. Es por eso que en algunas sociedades algunas cosas se consideran buenas o aceptadas y en otras no. ¿Por qué? Porque según la cultura, los valores o las creencias podemos hacer determinadas cosas y ser aprobados o rechazados. Una costumbre es aquello que hacemos de forma habitual, es aquello que se convierte en un hábito, que lo hacemos repetidamente o por tradición. Algunas costumbres las llamamos buenas costumbres o malas costumbres, dependiendo de si son aceptadas o no por la sociedad. Vamos a ver algunas costumbres del pueblo dominicano. Una de ellas es comer al mediodía la bandera dominicana: arroz, habichuela, ensalada, carne. Es una costumbre o una tradición del pueblo dominicano. Otra costumbre de nuestro pueblo son las habichuelas con dulce en Semana Santa. Otras son los charamicos que se utilizan en Navidad, y también está la costumbre de comer o hacer sancochos en los días lluviosos o que la temperatura es más fresca. Son costumbres que pueden variar de un país a otro, pero son formas habituales de nuestra sociedad. Esto pertenece al contexto social y cultural de nuestro país. Ahora que tenemos claro qué es una costumbre y a qué nos referimos cuando hablamos del contexto social y cultural, vamos a verlo dentro del texto original, el texto que leímos. Vamos a analizar esos elementos en nuestro texto. Cuando hablamos del ambiente, ¿en qué contexto se desarrolla la historia? Si analizamos bien, están en la zona rural, es decir, en el campo. Específicamente, los personajes se encuentran en la finca de Don Pío. Cuando pasamos al contexto sociocultural, aquel que se refiere a los valores, costumbres, a las creencias, estos elementos los podemos encontrar dentro de nuestra historia. Lo primero es la realidad del trabajo entre patrones y obreros. En esta parte, en este contexto, nos muestra los temas tales como la crueldad, la injusticia, abuso y desprecio hacia las clases sociales más desfavorecidas económicamente. En otras palabras, la historia nos presenta la realidad vivida en ese momento con un mensaje crítico acerca de las relaciones de poder entre un jefe y un subalterno. Lo segundo que podemos analizar dentro del contexto sociocultural de la historia son los valores. Recordemos que cuando hablamos del contexto sociocultural, están inmersos los valores que una determinada cultura o sociedad adquiere y maneja como válidos. En esta obra nos aparece como valores el agradecimiento y el respeto de Cristino hacia Pío. Pero también, si nos detenemos a ver, aparece cierto miedo. Ese respeto había como un miedo. Se dieron cuenta que Cristino, cuando le mandaron a buscar la vaca, decía: ahora no, don, me siento mal, la calentura. Cuando don Pío insistió, le dijo: deje que se me pase. Pero cuando sintió que se movía, se asustó
Y inmediatamente le dijo, sí, don, yo voy a ir. O sea que eso también se ve. Aquí cuando vemos este fragmento se evidencia esta situación dentro del texto. En tercer lugar, una de las costumbres que podemos sacar de esta historia es la que se presenta cuando don Pío le dice a Cristino, puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita, eso es bueno. La tisana de cabrita en nuestro país la utilizan en los campos para la gripe, para la bronquitis, para esos procesos. Es una costumbre de nuestro pueblo el hacer tisanas, hacer té. Estos son infusiones a base de raíces y hojas para las dolencias, para las gripes. Son parte de nuestras costumbres. Yo creo que en nuestro país hay una tisana para cada enfermedad. Seguro que ustedes han escuchado a sus padres o sus abuelos hablar de que el té de tal cosa es bueno para... ¿Cierto que sí? Porque es parte de la costumbre de nuestro país. Ahora vamos a ver una dimensión más dentro de la historia. Para poder comprender la historia, también es bueno que analicemos la parte psicológica de los personajes. Aquí vamos a analizar cómo piensan esos personajes. Así comprenderíamos mejor sus acciones. Por ejemplo, si podemos analizar las acciones de don Pío, él aprovecha la ignorancia de Cristino cuando lo llama y le dice, le voy a hacer un regalo. Cuando nos dicen que nos van a hacer un regalo, nos ponemos contentos. El regalo es medio peso. Sin embargo, cuando leemos la historia, el sueldo de Cristino era 1 peso a la semana. Y él lo llama para hacerle un regalo. Pero si nos fijamos bien, no era un regalo. En realidad, el medio peso era para cancelar a don Cristino. Ya él lo estaba despidiendo realmente. Psicológicamente, don Pío está tratando de hacerle pensar a Cristino que le tiene consideración y respeto, cuando realmente no es así, sino que piensa que como está enfermo, él no quiere problemas en su finca. Él quiere deshacerse de él. Chicos y chicas, hasta ahora hemos trabajado con el contexto social y cultural de la obra que hemos leído. ¿Por qué es relevante trabajar este aspecto? Porque estos detalles, estos elementos nos van a ayudar a redactar nuestro informe de lectura. Todos estos aspectos que conocimos hasta ahora nos van a ayudar a extraer de mejor forma el argumento de la obra. Cuando comprendemos esto, podemos explicarlo a otro y demostrar que hemos entendido a profundidad esa obra. Ahora vamos a hacer un resumen breve de lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué les parece? En el día de hoy hablamos del contexto, que son las circunstancias que rodean una situación y que nos sirven para entender mejor esa situación. Cuando hablamos del contexto sociocultural, recuerden que nos referimos a los valores, costumbres y creencias de una determinada comunidad o sociedad. Y en la dimensión psicológica es para conocer a los personajes. Con ella podemos apreciar cómo piensan, cómo perciben las cosas, conocer y comprender cómo se comunican y cómo solucionan y manejan los conflictos y problemas que se le presentan. Espero que lo que hemos aprendido hasta ahora les sirva para realizar muy buenos informes de lectura, sea de un cuento, de una novela, de una poesía, de cualquier elemento que ustedes deseen leer. Les recuerdo que para cada gusto hay un libro. Lo que sea que te guste leer, vas a encontrar. Vamos a leer, chicos y chicas, por placer. Vamos a disfrutar la lectura. Vamos a estar en contacto con ella.
porque así, además de disfrutar, de ampliar nuestra imaginación, vamos a adquirir mayor conocimiento, vamos a poder comprender mejor a los demás, vamos a poder comprendernos a nosotros mismos a través de la lectura. En el día de hoy hemos llegado al final de nuestra clase, pero antes de despedirme, quiero recordarles las medidas de prevención frente al COVID. No olviden mantener la distancia física, usar su mascarilla y lavar frecuentemente sus manos. Hasta un próximo encuentro, chicos. Bye.